¿Alguna vez has escuchado a un hablante nativo de inglés y te ha parecido que habla demasiado rápido o que se come algunas palabras? Si al igual que muchos de mis estudiantes te cuesta entender a los hablantes nativos porque no suenan como los audios o libros de texto, te cuento que es muy probable que sea porque usan contracciones, pero tranquilo. Esto no necesariamente significa que hablen rápido, sino que conectan las palabras de forma natural y estoy por enseñarte cómo hacer esto también. Soy Connor, tu profe de inglés nativo y he ayudado a miles de estudiantes. Hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre las contracciones y algunas de mis favoritas para que hables inglés con más fluidez y naturalidad. Y adivina qué. No importa cuál sea tu nivel actual de inglés tampoco, porque todos van a poder beneficiarse de esta lección. Así que, comencemos. Vamos a dividir esta lección en 5 secciones para que sea más fácil de digerir. Empecemos con la primera, donde definiremos el término y veremos cómo y cuándo usar las contracciones en inglés. Sección 1. ¿Qué son las contracciones? Pues una contracción es simplemente la combinación de dos o más palabras para formar una nueva palabra más corta, típicamente empleando un apóstrofe. Por ejemplo, para decir yo soy, decimos I am. Su contracción sería I'm. I'm. Y para decir tú eres, decimos you are. You are. Sin embargo, su contracción sería your. Your. Algo muy importante es que las usamos especialmente en situaciones informales, ¿ok? Entonces, en un contexto más formal, como digamos en un discurso o en algunos escritos, solemos evitarlas por completo. Habiendo dicho esto, sí hay personas que tienden a utilizar ciertas contracciones, no todas, pero ciertas, en el habla formal. Yo personalmente lo hago. Entonces, si vas a ser una de esas personas como yo, debes tomar en cuenta que no aplica para todas las contracciones. Entonces, comencemos viendo algunos ejemplos de las más básicas que te ayudarán a ver qué es una contracción y cuáles de las que existen se consideran aceptables, entre comillas, en el habla formal. Es decir, son las que más se usan en el habla formal de las que existen en general. Así que los siguientes ejemplos de contracciones se forman utilizando un pronombre, por ejemplo, I, you, etc., con el verbo to be, el cual significa en español ser o estar. ¿Listo? Por ejemplo, ya vimos I'm, ¿verdad? Quiere decir I am. Hemos contraído I y am. Pusimos un apóstrofe y el resultado es I'm. Tú eres se dice you are y la contracción es your. Hemos contraído you y are. Your. Nosotros somos se dice we are y su contracción es were. Were. Ellos son se dice they are y su contracción es their. Their. Y por favor, no confundas esta manera de escribir y decir their con el apóstrofe con esta otra palabra aquí, their, que no es lo mismo y que se escribe diferente. Esto porque la segunda palabra que menciono sin el apóstrofe es lo que se llama un posesivo, ¿ok? Y puede significar en español su o sus. Por ejemplo, sus libros son interesantes. Their books are interesting. Their books are interesting. Te doy este ejemplo solo para que puedas ver la diferencia sin confundirte. Pero sigamos. Él es y ella es se dicen he is y she is. ¿Ok? Otra vez. He is, she is. Y para contraer estas frases simplemente decimos he's. He's en lugar de he is. He's. ¿Ok? Y para decir she is, decimos she's. She's. Entonces, para un hombre, he's. Para una mujer, she's. Lo es sería it is. It is. Y su contracción es
It's. It's. Y por cierto, no confundas it's, la contracción con el apóstrofe, con esta otra palabra, its, sin un apóstrofe. Otra vez, esto porque esta segunda que menciono, sin el apóstrofe, es también lo que se llama un posesivo. Puede significar de eso, de ello o su. Por ejemplo, el gato se sentó sobre su cola. The cat sat on its tail. The cat sat on its tail. Entonces, nada más para aclarar, es súper importante que sepas que esta manera de utilizar la palabra its sin un apóstrofe no es una contracción. Ahora veamos un ejemplo de una oración completa utilizando una de nuestras contracciones. Él va a la reunión. En inglés sería He is going to the meeting. He is going to the meeting. Y ya vimos que he is se convierte en he's. He's cuando usamos su contracción. Entonces aquí podemos decir he's going to the meeting. He's going to the meeting. En la escritura formal, yo personalmente evitaría usar esta contracción. Sin embargo, como ya mencioné, dentro de las contracciones existentes en inglés, no es un gran problema emplear una en el habla formal siempre que sea con un pronombre y el verbo to be. Pero ahora que sabes qué es una contracción y has visto las más básicas, te comento que si no miras el resto de la lección, te perderás la mayoría de las más usadas por los hablantes nativos. Y la meta aquí es poderles entender muy bien y ampliar tu propio vocabulario de paso. Entonces, no te vayas. Continuemos a sección 2, tipos de contracciones. En esta sección voy a mostrarte los tipos de contracciones más comunes que vas a encontrar en conversaciones normales. Y el primer tipo es pronombre sujeto más verbo, o en inglés, subject pronoun plus verb. A este tipo de contracción se le llama un subject pronoun contraction. Es muy común, así que veremos varios ejemplos. Con este tipo, simplemente contraemos un sujeto pronombre. Por ejemplo, I, you, we, they, etc. con un verbo, como lo hicimos con las contracciones que ya vimos en la primera sección con el verbo to be. De hecho, allí vimos que un pronombre más el verbo to be puede crear una contracción. ¿Te acuerdas? I am o I'm, you are o you're, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más, comenzando con los verbos súper comunes have y has. Estos dos verbos quieren decir tener en español. Entonces, veamos cómo crear una contracción para cada pronombre con un ejemplo de apoyo para cada uno de ellos para que los puedas ver en contexto. Primero, I have se abrevia a I've. I've. You have se convierte en you've. You've. We have se dice we've de forma contraída. We've. We've. They have se abrevia a they've. They've. Deberías saber que have solamente se usa para los pronombres que te acabo de mostrar. I, you, we y they. Pero en el caso de los pronombres él o he, ella o she o lo o eso, it, no usamos have. En estos casos usamos has. Has. Entonces, veamos algunos ejemplos de oraciones completas con have y luego pasemos a has. Yo he visto esa película antes. I have seen that movie before. Aquí decimos I've. Entonces, I've seen that movie before. I've seen that movie before. Otro ejemplo. Has hecho un gran trabajo. You have done a great job. Aquí, you have se convierte en you've. Y así se dice. You've done
a great job. You've done a great job. Ellos han hablado de casarse. They have talked about getting married. They have se convierte en they've y ahora vamos a decir la oración así. They've talked about getting married. They've talked about getting married. Algo súper importante que debes saber es que si usas pronombre más have o has para referirse a alguna cantidad de algo, pues típicamente añadimos la palabra got a la oración. Te explico. Si quiero decir tengo mucha energía, la traducción es I have a lot of energy. I have a lot of energy. Si contraigo I y have, se dice I've. I've, ¿verdad? El problema es que si digo I've a lot of energy, pues suena incompleto en estos casos en particular. Entonces, aquí es donde la palabra got será tu mejor amiga. Entonces, vamos a decir I've got a lot of energy. I've got a lot of energy. Entonces añadimos got para enfatizar informalmente la posesión. Toma esto en cuenta y te aseguro que vas a escuchar esta estructura muchísimo en el inglés cotidiano. Ahora pasemos a la palabra has. El primer ejemplo es he has. Y justo como he is, pues he has también se abrevia a he's. He's. Y la S al final suena como una Z suave en ambos casos. He's. Practica conmigo. Repite después de mí. He's. Excelente. Sigue practicando, pero ahora considera este ejemplo. Él ha estado trabajando duro últimamente. He has been working hard lately. He has been working hard lately. En lugar de he has, decimos he's. Entonces, he's been working hard lately. He's been working hard lately. La palabra ella en inglés se dice she. Ella tiene se dice she has. Entonces, la contracción es she's. She's. Y aquí la S al final, justo como vimos y escuchamos con he's, también suena como una Z suave. Veamos un ejemplo. Ella tiene buenas ideas. She has good ideas. Pero con la contracción, ¿cómo se diría? Dime tú. Si tú dijiste she's, excelente. Sin embargo, si dijiste she's good ideas, eso no es correcto. ¿Sabes por qué? Es por lo que te había comentado antes sobre añadir la palabra got a la oración si se habla de la posesión de algo. Entonces, tenemos que decir aquí, she's got good ideas. She's got good ideas. Ahora, hablemos de it. Si digo it has, la contracción sería its. Its. La S aquí también suena como una Z suave. Escucha otra vez. It's. Vimos en la primera sección que para contraer it is, también decimos its. Entonces es útil saber que en ambos casos se dice igual. Veamos un ejemplo. Ha sido un día largo. It has been a long day. O it's been a long day. It's been a long day. Ahora que viste algunas de las contracciones más comunes con have y has, que quieren decir tener, es hora de ver algunas que son igual de comunes. Las verás y escucharás básicamente todos los días en inglés. Y si no sabes usarlas e identificarlas, te aseguro que entender a los hablantes nativos en inglés te será mucho más difícil. Y hay dos palabras en particular que vamos a ver. La primera es la palabra will, que se usa para referirse al futuro. Y te comento que esta palabra will es un verbo modal, que es un tipo de verbo auxiliar que proporciona información adicional sobre el verbo principal.
Entonces, básicamente es el equivalente al futuro en español como yo lo haré. I will do it. O yo iré. I will go. Entonces, will se utiliza principalmente para hablar de algo que ocurrirá más adelante o para hacer promesas, ofertas o decisiones espontáneas. Veamos cómo se forman las contracciones con esta palabra, más dos ejemplitos útiles. Para contraer I will, decimos I'll. Y para contraer you will, decimos you'll. We will se convierte en wool. He will se convierte en he'll. Y she will se vuelve she'll. They will se convierte en they'll. Finalmente, it will se abrevia a it'll. Creo que ves la tendencia, ¿verdad? No son tan difíciles de pronunciar ni formar. Y si realmente comienzas a utilizarlas y practicarlas, tu inglés mejorará en poco tiempo. Veamos dos ejemplos. Para decir iremos mañana, decimos we will go tomorrow. Pero ahora veamos cómo contraer esta oración. Diríamos we'll go tomorrow. Y si quisiéramos decir, te será difícil si lo haces así, se dice, it will be difficult for you if you do it like this. It will be difficult for you if you do it like this. Pero ahora intenta decir esta frase tú primero con la contracción. Te espero. Ok, ahora compara tu pronunciación con la mía. Decimos, it'll be difficult for you if you do it like this. It'll be difficult for you if you do it like this. Voy a decir esta frase otra vez. Escucha muy bien. It'll be difficult for you if you do it like this. Espero que la hayas dicho bien, pero si no, no te preocupes. Por eso estamos aquí practicando juntos y ¿sabes qué? Vamos a practicar aún más. Pero por ahora, sigamos adelante porque la verdad, esta próxima palabra se usa en un montón de contextos cotidianos. Si no la aprendes, no podrás expresarte al hablar de situaciones hipotéticas. Y no queremos eso. Se trata de la palabra would. Y no me refiero a madera. Esa palabra se escribe así, es totalmente diferente, entonces no pienses en esa palabra, por favor. Y es que would, cuando se escribe así, se usa principalmente para expresar acciones hipotéticas, deseos o aún situaciones condicionales. Y justo como la palabra will, would también es un verbo modal, que si te acuerdas, un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar que proporciona información adicional sobre el verbo principal que está en la oración. En español, would se traduce generalmente como ría o ía, dependiendo del contexto, ya que corresponde al condicional del verbo. Veamos primero las contracciones principales y luego algunos ejemplos sencillos. Entonces, para crear contracciones con los pronombres básicos, se hace de la siguiente manera. I would se vuelve I'd. You would se vuelve you'd. We would se convierte en we'd. He would se contrae como he'd. She would se convierte en she'd. They would se contrae como they'd. Y finalmente, it would se abrevia a it'd. La dije dos veces porque es un poquito más difícil de pronunciar esta contracción en particular. Ahora veamos algunas oraciones completas usando estas contracciones. Acuérdate que would se traduce al español como ría o ía dependiendo del contexto, ya que corresponde al condicional del verbo. Entonces toma esto en cuenta mientras escuchas los ejemplos. Me gustaría ir contigo. I would like to go with you. Ahora con la contracción no decimos I would, sino I'd.
Entonces, I'd like to go with you. I'd like to go with you. Esta oración es un ejemplo de cómo usar el tiempo condicional en inglés, que a menudo se utiliza para hacer peticiones educadas, como por ejemplo cuando pedimos nuestra comida o para expresar un deseo. Veamos dos ejemplitos más que enseñan este concepto. Quisiera una ensalada, por favor. I would like a salad, please. Ahora, con la contracción, decimos I'd. Entonces, I'd like a salad, please. I'd like a salad, please. Es así de simple. El próximo ejemplo es, me encantaría hacer un pastel mañana. I would love to make a cake tomorrow. Acuérdate que para contraer I would, decimos I'd. Entonces, I'd love to make a cake tomorrow. I'd love to make a cake tomorrow. Dependiendo de tu nivel de inglés, es posible que hayas escuchado del modo subjuntivo antes. Pero si no, abróchate el cinturón porque estás por ver algunos ejemplos más avanzados que sin duda mejorarán tu inglés aún más. Entonces, considera este ejemplo. Si fuera rico, iría de vacaciones una vez al mes. En inglés se dice, if I were rich, I would go on vacation once a month. If I were rich, I would go on vacation once a month. Ya que tenemos I would en esta oración, con la contracción vamos a decirla así. If I were rich, I'd go on vacation once a month. If I were rich, I'd go on vacation once a month. Por cierto, a esta estructura gramatical se le conoce en inglés como the subjunctive mood, o en español, el modo subjuntivo. Y no es un tiempo gramatical, sino un mood o un modo. Es básicamente el equivalente a esas frases en español que suenan como si fuera X, yo haría X cosa. Entonces veamos otro ejemplo del modo subjuntivo en acción. Si tuviera más tiempo, estudiaría otro idioma. If I had more time, I would study another language. Con la contracción se dice, if I had more time, I'd study another language. If I had more time, I'd study another language. Excelente trabajo en esta lección hasta ahora. Si te está gustando esa lección, por favor, dale like ahora mismo sin esperar ni un segundo más con tu thumbs up. Porque si lo haces y también si compartes esta lección con otros, me vas a ayudar muchísimo a poder seguir creciendo este canal. Mi única meta es poder seguir ayudando a aún más hispanohablantes a que puedan aprender un súper buen inglés en poco tiempo. Entonces, con anticipación, muchísimas gracias, dale like y continuemos ahora con el resto de la lección. Porque en realidad acabas de ver algunos ejemplos muy buenos que puedes emplear en tu inglés ya mismo. Sin embargo, no te saltes el resto de la lección porque los dos siguientes tipos de contracciones son absolutamente clave si realmente deseas obtener una comprensión muy sólida de este tema. Sección 3. Contracciones negativas. En inglés, una contracción negativa se conoce como un negative contraction. También podemos llamarlas negaciones o en inglés negations. Y vamos a ver 5 ejemplitos en específico. El primer es do not. ¿Ok? Las palabras do y not. Y do not se vuelve don't. ¿Ok? Don't. Por ejemplo, yo no quiero ir. I do not want to go. ¿Ok? I do not want to go se vuelve I don't want to go. I don't want to go. Otro ejemplo con esta misma contracción puede ser, y realmente sí es cierto en mi caso, no me gustan los alimentos poco saludables. I do not like unhealthy foods. I do not like unhealthy foods. Esta oración, al emplear una contracción, se dice así. I don't like unhealthy foods. I don't like unhealthy foods. El segundo ejemplo es will not. ¿Ok? Las palabras will not se vuelven won't.. Por ejemplo, no me iré hasta que termine de trabajar.
I will not leave until I finish working. En lugar de decirlo así, voy a utilizar la contracción. I won't leave until I finish working. I won't leave until I finish working. Un ejemplo súper sencillo puede ser, no lo haré. I will not do it. Esta oración se vuelve, I won't do it. I won't do it. El tercer ejemplo es, cannot. Estas dos palabras, cannot, se abrevian a can't. Can't. Si dices no puedo, estás diciendo I cannot. Entonces realmente estás diciendo I can't. Y nosotros, los hablantes nativos de inglés, así decimos esta frase la mayoría del tiempo. Rara vez vas a escuchar I cannot. Simplemente vas a escuchar I can't. Y ya que este ejemplo es bastante sencillo, veamos al cuarto, que es should not. Should not se vuelve shouldn't. Shouldn't. Por ejemplo, si dices, no deberías fumar, es malo para la salud. Vamos a decir, you should not smoke. It is bad for your health. You should not smoke. It is bad for your health. Con esta oración podemos emplear dos contracciones. En lugar de should not, podemos decir shouldn't. Y en lugar de it is, podemos decir it's. Entonces, con la oración podemos decir, you shouldn't smoke, it's bad for your health. You shouldn't smoke, it's bad for your health. Y hablando de it's, ahora hablemos de it's not y it isn't, que representan la quinta y última contracción que veremos en esta pequeña sección. Y es que it is not se puede contraer de dos maneras distintas. Es un poco más versátil y las opciones son it's not, aquí contraemos it y is, y la otra opción es it isn't. Aquí contraemos is y not, y tenemos it isn't. Entonces se dice it's not y it isn't. Puedes elegir la forma que más te guste. Por ejemplo, para decir, no es importante para mí. Técnicamente hablando, esta oración se traduce al inglés como it is not important to me. It is not important to me. Pero con nuestras dos opciones para contracciones podemos decir ya sea it's not important to me o it isn't important to me. Otra vez hay que escuchar estas dos opciones. It's not important to me. It isn't important to me. Sigamos adelante. En esta penúltima sección veremos contracciones interrogativas, ¿ok? Específicamente en inglés las llamamos interrogative adverb contractions, porque al formular una pregunta en inglés es habitual combinar un adverbio interrogativo con el verbo en la oración para formar una contracción. Ahora te comparto 3 de mis ejemplos favoritos y toma en cuenta que el punto aquí es simplemente ver cómo se comportan este tipo de contracciones, ¿ok? No necesariamente ver todas que existen o algo así. De otra manera, literalmente estarías aquí durante horas y no tenemos ese tiempo. Entonces, considera las palabras muy famosas who, what, when, where y why. Son como decir en español quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Y es que todas ellas se pueden emplear en contracciones si van seguidas de la palabra have o is. Cubriremos 3 de ellas ahora. El primer ejemplo es con la combinación de estas palabras, who más have o who más is. Mira, tenemos quién es la persona que mencionaste y a quién has llamado. La primera oración se dice, who is the person you mentioned? O whose the person you mentioned? Esta segunda oración se dice, who have you called? Pero con la contracción decimos who of.
Who have you called? El segundo ejemplo es what más have o what más is. Por ejemplo, ¿qué has hecho? Y ¿qué es esto? La primera oración se dice what have you done? O what have you done? Y la segunda oración se dice what is this? O what's this? Ahora pasemos a la palabra when. When es como decir cuándo. Entonces tenemos when más have y when más is. Considera estos dos ejemplos. ¿Cuándo has visto que ocurriera esto antes? ¿Y cuándo es tu cumpleaños? La primera se traduce al inglés como when have you seen this happen before? Pero con la contracción decimos when have. When have you seen this happen before? Y para decir cuándo es tu cumpleaños, decimos when is your birthday? When is your birthday? Pero con la contracción decimos when's. When's your birthday? Te recuerdo que hasta ahora todas las contracciones que has visto se pueden usar en contextos informales, ¿ok? Pero en general es mejor evitar su uso en escritura o discurso muy formal la mayoría del tiempo. Esta última sección es posiblemente la más importante porque estas contracciones que estás por aprender no utilizan un apóstrofe. Entonces, olvida todo lo que has aprendido hasta ahora. No es que sean difíciles, pero tienes que prestar mucha atención y no te pierdas esta sección, por favor. Y se trata de sección 5, contracciones informales. Mientras que todas las contracciones que has visto en la lección hasta ahora realmente son para usos informales, esta categoría en sí se llama contracciones informales porque no siguen las reglas gramaticales de las demás. No utilizan un apóstrofe y son formas abreviadas de otras palabras que la gente utiliza cuando habla de manera informal. No son exactamente jerga, por decirlo así, pero se asemejan un poco. Hay muchas, pero haremos un breve recorrido por algunas de ellas ahora. Veremos 4 y quiero que practiques su pronunciación conmigo cuando te lo indique, por favor. Y recuerda, no las uses en escritura formal, solamente en conversaciones informales. El primer ejemplo es going to. ¿Ok? A veces pronunciamos estas palabras así. Gonna. Practica conmigo. Gonna. Excelente. Otra vez. Gonna. Muy bien. Veamos un ejemplo. Voy a llamarte. I'm going to call you. Podemos decirlo así con la contracción. I'm gonna call you. I'm gonna call you. I'm gonna call you. El segundo ejemplo es got to. Got to. A veces al pronunciar estas palabras decimos gotta. Gotta. Hagámoslo otra vez. Repite después de mí. Gotta. Excelente. Y te cuento que got to básicamente quiere decir tener que. Cuando tengo que hacer algo, I've got to do something. Por ejemplo, tengo que irme. Primero, contraemos I y have, formando I've. Luego, got to se pronuncia como gotta, por lo que decimos I've gotta go. I've gotta go. Repítelo tú. I've gotta go. Y por cierto, I've got to significa lo mismo que I have to. ¿Ok? Entonces, para decir tengo que irme, puedes usar I have to go, donde have to suena como have to. Have to. ¿Ok? De hecho, es otra contracción común. Entonces, tus opciones en este caso son I have got to go, que suena como I've gotta go. I've gotta go. O I have to go, que suena como I have to go. I have to go.
El tercer ejemplo es kind of. Kind of. Estas palabras se pronuncian como kinda. Kinda cuando las contraemos. Kind of quiere decir poco o algo de en ciertos contextos. Por ejemplo, si te dijera I'm kind of interested. I'm kind of interested. Esta oración quiere decir estoy algo interesado. Y entonces en lugar de I'm kind of interested, puedo decir I'm kinda interested. I'm kinda interested. Repítelo tú. I'm kinda interested. Muy bien. El cuarto y último ejemplo en esta sección, que también es importantísimo, es want to o want a. Want to, want a. Ambas maneras se traducen al inglés como wanna. Wanna. Por ejemplo, quiero un nuevo trabajo. I want a new job. I want a new job. En este caso podemos decir I want a new job. I want a new job. Repítelo tú. I want a new job. Y yo quiero ir significa I want to go. I want to go. Y con la contracción vamos a pronunciarla así. I wanna go. I wanna go. I wanna go. Repite después de mí. I wanna go. Muy bien, estoy orgulloso de ti. Ya que llegaste hasta acá, te voy a compartir algo que probablemente ya sepas de todos modos, pero mira, nada más como recordatorio. Entender las contracciones al escucharlas es solamente una parte de la ecuación, pero si tú quieres poder construir tus propias oraciones con o sin ellas, necesitarás saber cómo formar oraciones correctamente en por lo menos 7 u 8 de los 12 tiempos verbales que hay en inglés. Y adivina qué, tengo otra lección entera que te espera donde puedes aprender todos los tiempos gramaticales que hay en inglés 100% gratis, ¿ok? Aquí en YouTube. Entonces, sigue practicando tus contracciones, dale like al video si aún no lo has hecho y haz clic ahora mismo en esta otra lección para poder aprender todos los tiempos verbales en menos de una hora, ¿ok? Te veo en esta otra lección. Muchísimas gracias y hasta entonces.